Entre Mentes, tu podcast de relatos y reflexiones, conociendo la psicología desde lo más profundo. El conocimiento nos ayuda a cambiar. Nosotros queremos brindar conocimiento que permita comprender lo más importante del ser humano: la mente, la emoción, el alma. Permítenos brindarte esta herramienta para que te conozcas y conozcas a los demás. Entre Mentes, tu podcast preferido. Ven, participa con nosotros. Interésate en cambiar, mejorar, y nosotros te ayudaremos a aprender ciertas cosas de la realidad para que puedas mejorar todo tu ambiente. Entre Mentes. Tenemos una cita todos los días miércoles a las 8 de la noche en mi canal de YouTube, José Luis Mocha. Te esperamos. ¿Sabías que tu mente también necesita cuidados? Te damos la bienvenida a Entre Mentes, un espacio creado para ti, donde psicólogos especializados te acompañamos a reflexionar, entender y crecer. Cada miércoles a las 20 horas hablamos de autoayuda, bienestar emocional y herramientas prácticas para mejorar tu día a día, porque cuidar de ti no es un lujo, es una necesidad. Conéctate a nuestro canal de YouTube, José Luis Mocha. Forma parte de una comunidad que busca vivir con más conciencia, equilibrio y propósito. Entre Mentes, juntos aprendemos a vivir mejor. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura del podcast Reflexiones para el Alma. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. Podcast Reflexiones para el Alma. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Entre Mentes. Como siempre, un gusto podernos dirigir a cada uno de ustedes que nos miran desde diferentes partes del mundo. Queremos agradecer a nuestros seguidores en México, en Colombia y en especial en Ecuador, a nuestra gran comunidad que en cada podcast, en cada episodio sigue creciendo. Ya vamos a llegar a los 150 seguidores, un número que parece chiquito para muchos, pero para nosotros es inmenso, ya que ahí se ve reflejado el cariño y más que todo la importancia que le dan a este podcast. A cada uno de ustedes les queremos agradecer. El día de hoy vamos a iniciar con el saludo de mi gran amigo Alfonso. ¿Cómo te ha tratado la semana? ¿Cómo estamos en este transcurso de mes, Alfonso? Un saludo primero a Pancho, Pepe, igual a todos los que nos ven en el mundo y fuera de él también. Sí, ¿por qué no? Y... Los Alex. ¿Qué dices? Los Alex. Ah, los Alex, te escuché. En realidad, o sea, la semana no fue tan buena. Tema personal. Yo tenía una perrita que compartió conmigo 17 años, entonces para todos los que amamos a los animalitos, a los perritos, es una situación bastante difícil y dura. Entonces para mí fue una mala semana así que empezó y hasta ahora, bueno, y no sé hasta cuándo me cueste superar como que esa ausencia así. Entonces, eso por un lado, así respondiendo a cómo me ha tratado la semana, he hecho mierda con eso, y de ahí espero que al resto les vaya igual, porque no soy tan generoso en eso. Si a mí me va mal, al resto espero que le vaya peor. Entonces, para de ahí poderme sentir un poco bien de esa manera. Y bueno, esperemos que el Pancho también salude y continuar con esto y acabar rápido con esta muerte. Esperemos que sea cortés. Francisco, por favor, salude y dele unas palabras de aliento a Chito, que creo que lo necesita. No necesito nada de eso. Igual no te iba a dar nada. Sí. No esperaba menos de ti. No esperabas más. Bueno, primero igual un grato saludo, Pepito, Pocho, a todos los que nos vienen siguiendo, ¿no? Ya en el transcurso de todas estas sesiones que hemos tenido, de todos estos capítulos que hemos tenido, ¿no es cierto? Agradecerles por tener esa apertura para que nos puedan a nosotros escuchar. Y chuta, a veces los perritos, los animalitos suelen ser seres que nos hacen sentir comprendidos.
igual que Pocho, yo también les quiero mucho a los perritos que sentimos ya que son como familia. Y el dolor en realidad. Vos más quieres a las perritas. Esa es una proyección también. El dolor es inmenso. El dolor es inmenso. Y el duelo hay que vivirlo. Cada quien lo hace de diferente forma. Sí, yo siempre he dicho que a veces cosas, circunstancias que nos pasan en la vida, querer o buscar una empatía general es muy difícil. No se puede encontrar porque cada quien ve, observa, vive lo que tiene, lo que siente a su modo. Entonces, Alfonso, esperemos que puedas recuperarte de esta Yo solo circunstancia. espero que el mundo muera. Que acabe pronto. Que vuela, sí. Y justamente iniciamos este podcast con algo muy importante que hemos en varias conversaciones, en varias reuniones de equipo que tenemos, porque tenemos reuniones de equipo aquí con Alfonso y Francisco para hablar de los temas que queremos mostrarles a cada uno de ustedes. Y hemos visto un tema muy importante que queremos tratar y compartir el día de hoy con ustedes, y es las dependencias a las diferentes sustancias que existen, y que estas dependencias, esta problemática social a nivel de salud, genera no solo un problema para la persona que es en consumo, sino es ya un problema a nivel familiar y social. Y dentro de toda esta problemática de la dependencia a sustancias, creo que la más visible, la que más representa un problema, es el consumo de sustancias al alcohol. Y todo esto es lo que representa los problemas sociales y familiares. Pero para esto yo quisiera comenzar con Alfonso diciendo, en verdad, ¿es un problema que una persona consuma una sustancia o debemos dejarla que viva su vida? O sea, en este sentido, Pepe, normal no va a ser. El consumo de sustancias siempre generará dependencia, dependiendo de la personalidad, lógicamente, pero la mayoría de los casos algunas sustancias son más adictivas que otras, lógicamente, entonces por eso también. Depende de la personalidad, de su entorno social, la facilidad que tenga o el acceso a cierto tipo de sustancias generarán este tipo de dependencias a las sustancias. Lógicamente, el sentido de que dejarle a una persona que haga su vida o que tome malas decisiones como son consumir algún tipo de sustancias, no es lo ideal. O sea, esto es una problemática mundial, es una problemática, para esa huevada, Francisco, por favor. Esta es una problemática mundial como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pucha. O sea, si no vas a dejar hablar... Cortas la inspiración a Alfonso. Claro, mira, a mí que me cuesta ahí empezar a seguir atento Alfonso, en lo que tengo que decir. Hay algo que bien refieres y lo que manifestaste, es esta problemática que lo refiere la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí te quiero hacer una consulta. En verdad, esta problemática tiene que reflejarse con la realidad social, o se refleja con la parte cultural. ¿Por qué voy a esto? Y sí quisiera compartir algo muy importante, problemático. Te voy a hablar algo personal a nivel individual, Alfonso. A lo que hablamos de consumo de alcohol y drogas, se hace como que un término así, que se asusta. Alcohol y drogas se asusta. Pero yo te voy a contar algo a nivel personal. Cuando hablamos de consumo de alcohol, a la parte cultural, familiar, como tal, existe una realidad individual. Y esta realidad individual es que, por ejemplo, y un poquito te toco este tema, es algo que ya se venía inculcando directamente ya en mi familia, por ejemplo. Por ejemplo, mis hermanos, mis papás, no había una sanción o un castigo comenzar a consumir alcohol desde los 14, 15 años, porque es más en reuniones familiares se generaba y se veía esta realidad de que, por ejemplo, entre mis propios tíos, o sea, venían ingenieros. No había alguien que diga, no le den, es malo. Mejor había esas risas, había esa interpretación de, dale para ver si es que aguanta o no aguanta.
Entonces, cuando por ejemplo yo te digo a nivel personal, se presentaba estas realidades, y bueno, se venía con ya poco estudio así de la escuela que te decían que era malo, yo sí hacía estas interpretaciones, porque en una parte educativa me dicen que sí es malo, pero cuando se está en un ámbito social, reuniones familiares, mejor es algo como que normal, como que denle para ver cómo es. Entonces ahí viene esta pregunta, esta realidad social y cultural, familiar, de que a veces vemos algo y damos algo al inicio como que fuera broma, pero ya cuando esto se sale ya de la parte social, porque ya después, cuando se llegaba ya tarde a la casa y si era la mamá, ¿porque vienes? ¿Porque tomas? ¿Porque? Y yo me preguntaba, pero si esto hacía cuando era más joven, nunca, ¿y por qué ahora vienen estos reproches? Verás, en realidad sí es una situación en donde lógicamente la parte cultural o tradiciones que se dan en la familia, como ciertos programas o eventos, que los vivimos todos, ¿no? Desde la niñez hasta, bueno, pasando por cualquier etapa, que vamos pasando por programas familiares, sean estos programas que se celebran como el carnaval, celebraciones familiares como bautizos, situaciones religiosas, matrimonios, programas igual como de festividades navideñas o este tipo de cuestiones son las que a veces influyen o provocan que se esté en contacto con sustancias como estas que, bueno, que son permitidas, pero que también son drogas, como es el alcohol o el tabaco. Entonces, si tomamos en cuenta que estas sustancias que son permitidas se encuentran como parte de una celebración y lo vemos que es algo normal, la gente tiene la idea de que todo está bien, todo está normal. Y si están los padres en ese evento, tienes la veña, o sea, tienes la autorización de tus padres, que son tus figuras de autoridad para que ellos te limiten o no. Entonces, si desde ellos parte que te permiten probar, tomar, porque un familiar o otro familiar les da, y de eso lo hacen ver como algo hasta de celebración o algo de felicitación porque tomas, porque ve que tienes una edad que no deberías tomar, pero que estás en un evento familiar y que tus padres están y autorizan, entonces lo ven como algo bueno. En tu cabeza dices, bueno, esto no es ningún problema, esto está bien. Pero después te das cuenta que existe como un doble discurso, ¿no? Porque cuando la situación se da en un ambiente supuestamente controlado, como tu familia, y consumes este tipo de sustancias, no pasa nada. Como después, si vos optas por tomar fuera de tu ambiente familiar y vienes pegado a un trago con tus amigos, compañeros, sea lo que sea, una cerveza, Y ahí viene alcohol, el reclamo. y ahí viene el reclamo, entonces vos dices, ahora, ¿qué pasa? Pero vos no puedes refutar porque al final es tu mamá o es tu papá o son tus figuras de autoridad y ellos al final, ¿qué te pueden decir? La respuesta más rápida que te lo dicen, especialmente para este lado de Sudamérica, o sea, cállate a tu papá o a tu mamá, no le vas a estar contestando, entonces... Pero no hay un argumento por el cual te están sancionando de algo que antes en otro evento te estaban festejando. Entonces, si en tu cabeza no existe un justificativo racional a eso, ¿cómo tú después vas a poder determinar o diferenciar si está bien o está mal? Entonces, en realidad, en tu cabeza va a existir esa ambivalencia de opiniones o criterios que se contraponen y que no vas a poder diferenciar si estás en lo correcto o en lo incorrecto. Y al momento que ya ingresó esta sustancia en tu organismo y ves los efectos que ya se dan, que para eso igual existe un proceso por cada sustancia que se lo conoce como sustratos, entonces que va avanzando dependiendo de la sustancia. En el caso del alcohol, que igual empieza con efectos desde la parte del cerebelo, después va avanzando al lóbulo occipital, después viene la parte de las sensopercepciones que está entre el lóbulo parietal y temporal, después a la final pasa al lóbulo frontal, donde, bueno, y previamente al límbico, donde también están las emociones involucradas y el juicio, en donde ya toda esa cadena de sucesos que pasan con la sustancia te generan a ti una satisfacción que en realidad vos le agarras ya a cierto gusto de reacción de la sustancia, le agarras confianza y dices, me agrada esto, me agrada cómo me siento acá,
Me agrada cómo me siento en este momento, dependiendo, como te digo, ese avance que Pancho lo vuelve a hacer un poco más, más específico, pero en ese sentido, por ejemplo, tú te vas dando cuenta que te sientes bien. O sea, si el óvulo, por ejemplo, el óvulo occipital, llega a la sustancia, el alcohol, y te sientes un poco mareado, ¿sí? Que a la final, en el óvulo occipital también viene esta parte de la visión, comienzas a ver, no sé, mal, y te sientes como que estás en un juego mecánico, o sea. Mejor comienzas a ver bien, ¿no? La chica que normalmente le ves no tan agraciada. Dices, no, sí está guapa. O sea, yo sin necesidad de tomar las he visto así, soy un romántico. Entonces, la cuestión es, déjame terminar con eso antes que te adelantes con tus cosas. Entonces, a lo que iba es que si tú le agarras gusto y confianza a cualquiera de estas sensaciones, consecuencias de la sustancia que estás tomando, en el caso específico que estamos hablando del alcohol, tú te quedas enganchado ya, porque te agrada cómo te sientes, te agrada esa sensación de cómo estás pasando el alcohol por tu organismo. Entonces, a la final, Pepe, la situación cultural o nuestras tradiciones sí termina influyendo directamente, y sí deberíamos ser un poco objetivos, que lo que estamos festejando ahora, después se pueda convertir en un problema de salud mundial, como es este tema del consumo de sustancias. Entonces sí sería bueno tomar en cuenta que no hay que festejar, ¿sí? Aunque suena un poco difícil, pero no hay que festejar. ¿No hay que festejar? Sí, hay que limitar, hay que prohibir, ¿sí? Porque siquiera que se vea que el padre hizo lo que debía hacer. Y ya después, bueno, ya podrán pasar otro tipo de situaciones que hasta provoquen que la persona consuma, ¿sí me explico? Pero ya se puede sentir siquiera en la cabeza del padre que no contribuyó a reforzar esta situación de que es algo normal y correcto, ¿sí? Ahí sí te dejo ya con la palabra, no, Pepito. Sí, muy importante lo que refieres y lo que mencionas. Y algo, Francisco, ¿por qué la bibliografía, los libros, los autores, la parte científica declaran 10 tipos de drogas y ahí está el tabaco y alcohol? ¿Por qué si esto en la bibliografía es una droga como tal, por qué lo puedo conseguir en una tienda? ¿Por qué hasta con una moneda puedo conseguir algo que la bibliografía le denomina como droga? Ya. Netamente es por la aceptación social. O sea, nuestro mundo, nuestro entorno, digamos, tiene reglas o limitantes, ¿no? Y para nosotros lo bueno y lo malo se mide por lo que la cultura nos dice. Entonces, el consumo de sustancias como el alcohol, como el tabaco, no quiero, aquí sí sería muy importante aclarar, porque muchas personas que consumen otras sustancias, entre esas la marihuana, he escuchado varias veces que me dicen, pero es que es peor el alcohol que la marihuana, tratando de justificar el consumo de marihuana. Entonces, con esto tampoco no quiero dar a entender de que entonces el alcohol es peor que la marihuana. Estas sustancias psicotrópicas van a generar un daño, van a generar una afectación, pero es socialmente aceptado. Sí, como ya habían mencionado, como dijo Pocho, a nivel familiar, a nivel cultural, se aprueba. Mejor se genera un acondicionamiento, porque ¿qué pasa cuando tú no tomas? Te ven mal. Te comienzan a decir frases como mandarina y cosas como esas, que generan una idea de que es bueno consumir el alcohol. Entonces, al ser una droga legal, se lo ha dado más por la aceptación social. Muchas veces las drogas ilegales aparentemente generan mayor dependencia o generan un daño a nivel orgánico, fisiológico más profundo, aparentemente. ¿Por qué digo eso? Porque el consumo de alcohol también es una de las causas de diversas enfermedades y conflictos psicológicos y sociales. Sí, yo suelo decir, la mayor causa de muerte en el mundo es los accidentes de tránsito. De los accidentes de tránsito, ¿cuántos son por consumo de alcohol? Aparte de eso, le sumamos El 83.5%.
¿Ya? No, mentira, me estoy inventando. Pero debe ser un dato bien alto. Eso iba a decir de dónde saca esto. Por Pero debe ser un algo era dato alto. el mejor en psicoestadística. Voy a calcular esas cosas sin saber nada. Sin saber, del mundo. pero atinale Se a... atinaba al porcentaje. Sí, exacto. y en esta parte, Francisco, que tú mencionas, y justamente comenzamos tocando un tema sensible, porque desde la parte cultural, social, familiar, porque muchas veces se toca la parte de, es que la droga es que esto, te causa esto, pero tenemos miedo a hablar de dónde nace, por qué se origina. Y aquí viene la siguiente pregunta, y para que nos argumente cualquiera de los dos. Por ejemplo, existen muchas hipótesis, ideas y creencias de que, por ejemplo, ¿por qué una persona, ahí aquí viene, se hace o nace un adicto a una sustancia? Eso es fácil de determinar en realidad. ¿Cómo puedo ir? Fácil, muy sencillo. Casi como la Casi como estadística todo. que Casi como la mayoría de estudios psicológicos y análisis psicológicos. O sea, en realidad, mira, con la base de que si puede ser que una persona nazca ya con cierto tipo de, ¿qué te digo yo? Rasgos dependientes, sí, porque a la final esto en la genética está, y no necesariamente estaríamos hablando de situaciones, por ejemplo, de evidenciar de padre o madre qué tipo de sustancias o consumos, sino que como todo en la parte de esto de la psicología, ¿no? A mí me agradaba mucho una situación en la que, por ejemplo, Platón decía que no hace falta ni siquiera aprender, sino que lo único necesario que los seres humanos deben hacer es recordar. Eso habla también de otro tipo de situación, hasta de nivel generacional y genético, y celular, lógicamente. Hay una estructura en las células que es el protoplasma celular. Dentro de esta estructura guarda información no solo de rasgos físicos, sino de rasgos psicológicos. Entonces, dentro de esta estructura celular guarda estos rasgos psicológicos. ¿Qué quiere decir? Que si en tu árbol genealógico, en tus ancestros existe ya rasgos dependientes o de personas con algún tipo de dependencia, puede ser algún tipo de dependencia de consumo, cosas así, puede ser que eso sea transmitido de generación en generación. Entonces, estamos hablando, Pepe, que ya existe un origen quizás biológico, ¿no? Y que pueda darse por la genética. Entonces, ahí podríamos determinar cierta parte. Y la otra parte es la que lógicamente se va a dar cuando ese ser humano vaya desde el nacimiento o hasta antes de él, ¿sí? Porque ya se ha demostrado por estudios que ya eso ya está más que sabido, que el feto dentro del embarazo ya va adquiriendo mucha información del exterior, por su propia madre, por la conexión que existe con el cordón umbilical y por todas las situaciones que la madre tiene en su entorno. Entonces, nos vamos a dar cuenta, Pepe, que desde ese punto hasta todo el desarrollo que pueda tener ese individuo, se va a ver directamente involucrado esta parte social. Entonces, ahí sí ya dependerá de cómo son todo, el cuidado prenatal, postnatal, cómo será la primera infancia, la segunda infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez. O sea, en cualquier punto de esos, que lógicamente los más importantes son los primeros, pero en cualquier punto de esos puede desencadenar que vos, por situaciones sociales, familiares, emocionales, caigas. Y si a más de eso le sumas que tienes rasgos dependientes, por lo que yo te explicaba de esta parte genética, vamos a tener que es una persona que va a caer en este tipo de consumos, ¿no? O de dependencia. Entonces, para mí existe lógicamente ese tipo de balanza, ¿no? De equilibrio. Y no en todos los casos puede ser lo mismo, ¿no? Algunos podrá ser que no exista en sus ancestros eso, pero el tema social influye totalmente. Ponte que venga de una familia que no tenga factores de protección, que no tenga, no sé, vínculos cercanos con los padres, autoridades, límites, responsabilidades, cosas así totalmente marcadas que necesitan los individuos para que después pase socialmente y que se apoye en los amigos o se apoye en otras situaciones en donde lógicamente va a estar involucrado dentro de eso sustancias y caiga muy fácilmente en eso. Entonces es un tema muy, muy amplio, ¿no? Alfonso, ¿y qué tan reales estas referencias de madres que llegan a consultas que dicen,
Mi hijo de 14, 16 años hace un mes descubrimos que está consumiendo alcohol, pero en la casa el papá no consume alcohol, nadie consume alcohol en su entorno familiar, pero y está bien, en la casa no le pegamos, tiene todo, pero desde que se comenzó a llevar con fulanito de tal, comenzó a consumir. Es que ahí está el problema. Cuando me dijiste no le pegamos, tenía que darle. Así es, haga las cosas bien, hay que darle. No porque está haciendo bien, compórtate bien, no hay que darle mejor. Entonces la parte en realidad es que alguna vez ¿Sí hablamos de la realidad? Sí, claro que sí, porque alguna vez hablamos en un podcast con Pancho que no me acuerdo de qué tema era de adolescente, creo, el primero. Adolescencia, sí. Sí, de esa serie, en donde todo aparentemente iba bien en la familia. Oh, sí. Sí, entonces todo iba bien y el chico salió con este problema y terminó matándole a la compañera. Entonces, ¿qué pasa, Pepe? Lo mismo, o sea, la misma situación, pero relacionada a otro tipo de problemática. Entonces, eso no quiere decir que el chico pueda ser influenciado por ciertas sustancias. Así tú hagas todo el proceso como tú lo dices, ¿no? Todo bien, el chico está muy bien en la casa, le imponen normas y cosas así. Tiene un nivel quizás menos de riesgo de caer en estas sustancias, pero eso no quiere decir que el riesgo sea absolutamente imposible de darse, no. El riesgo es más bajo, pero puede caer, ¿sí? Porque el entorno social puede ser más influyente y quizás ahí viene también otro tipo de situaciones, porque cada ser humano tiene su cabeza, está formándose de diversas maneras. Tendríamos que analizar esa persona y saber qué está pasando. Alguna situación de él no está estructurándose muy bien en su personalidad, que por ende está incurriendo en este tipo de consumo de sustancias, Pepe. No sé si con eso te respondía a tu pregunta. Perfectamente respondido. Sí, me imaginaba que estaba perfecto. Sí. No sabía si estaba también entendido. Pero yo creí que estaba muy bien. Francisco, la dependencia como tal. Para hablar de un origen, existen varios. Pero ¿cuál crees que es el más común para que, bueno, vivimos en una sociedad que el consumo de alcohol es bien alta? Pero ¿cuál crees que es una frecuencia constante para que se dé el origen de iniciar en un consumo de alcohol o de drogas? Ya. Con lo que explicaba Pocho, me parece excelente lo que dijo. Creo que... Papito. Estoy Yo también te inspirado. quiero. Se le activó. Ya. Y eso que el tema de sustancias y eso casi Solo las consume. solo la tengo Solo el recuerdo las vivencial, o sea, porque de ahí trabajar con ese tipo de población en realidad no tengo mucho contacto, más ha sido más otro tema como de diagnóstico, pero en otras áreas, Ha así. sido otro tema de compartir. Otro tema compartiendo con amigos y con consumo, pero no de esa manera. ¿Por qué te decía esto? Todo, digamos que patología o trastorno, tiene lo que son los factores predisponentes, los factores desencadenantes, ¿sí? Entre diversos factores, ¿no? Entonces, para cada persona va a ser distinto. Entre los factores predisponentes, lo que mencionaba Pocho, netamente lo biológico, lo que es ya nuestros genes que nos predisponen a ser dependientes. Ahora, yo sí considero que uno de los factores más significativos para el inicio del consumo es la necesidad del ser humano de ser aceptado por un entorno. Cuando, digamos, el ser humano comienza a entrar en su etapa de adolescencia, pubertad y todo eso, el ser humano necesita ser aceptado por sus semejantes o sus pares, personas de su edad. Y una forma que se ha tomado la sociedad para poder llegar a incluirse en su entorno social o en su núcleo social es a través del consumo de sustancias. Sí. Tenemos, creo que, pocos escapes, se podría decir. O sea, podríamos tener lo que es el deporte, lo que es el arte, pero en los jóvenes, para comenzar a interactuar socialmente, es muy pocos los que te dicen, oye, vamos a leer un libro. Leer, no tanto leer, digamos algo atractivo como el arte, ¿no? Alguien que te diga,
tengo una banda y dediquémonos a la música. Porque me vino a la mente una frase espectacular que yo siempre le decía al Pancho sobre esto del arte. Entre tu arte y mi arte, yo siempre he preferido mi arte. Entonces, o alguien que te invita, vamos a mi podcast. sí, eso solo Claro. tomado podría hacerlo como lo hago. Netamente bajo las Efectos de sustancias podría y hacerlo. separar hasta eso, porque es importante, ¿no? Por ejemplo, muchos artistas comienzan a generar, digamos, su espectáculo, música, pintura, teatro, pero también comienzan a inducir el consumo. Porque aquí hay que entender algo. El consumo de sustancias, y ahora que estamos hablando del alcohol, genera cierto grado de placer o de agrado a la persona. Sí. O sea, es imposible decir, no, es horrible, el alcohol es horrible, siempre te hace sentir horrible y por eso, chuta, ya no voy a volver a tomar. Netamente, tú consumes alcohol, te embriagas y te sientes bien. La mayoría de veces comienzas a hasta tener una mejor expresión de tus emociones, de tus pensamientos. Una mejor vida. Una mejor vida. Calidad de vida. Claro. O sea, parece que estamos incentivando. Ojalá no vean muchas personas este podcast. En cierta manera, bueno, más que nada hay que aclarar, ¿no? Porque cuando hemos luchado por prevención, la mayoría de veces la prevención se busca hacerlo a través del miedo. Claro. ¿No es cierto? De todo tipo, por ejemplo, Si las tomas, te vas a pasar en esto, las te vas a relaciones morir. sexuales. Te Claro. cogen y te dicen, verás, te vas a enfermar, No por el o vas a chiquito. tener embarazos no deseados, Se o te va a podrir tu cosita. sí, te van a podrir y te tienen que cortar. Miedo. ¿Y funcionó el miedo? No. En el alcohol, en consumo de sustancias también es lo mismo. Vamos a inducirle al miedo para que deje de consumir. Pero yo creo que lo mejor es hablarles de una manera Desde el gusto. que consuman arte. Y de ahí, una vez que estoy Que coja asco por tanto, ahí sí. Lo dejo. Es de hablarles con la verdad. Claro. porque- Esa es la mejor forma. Cuando tú le dices al adolescente, al joven, que el alcohol le va a hacer sentir muy bien, pero le va a dañar pues le puede dañar muchas partes de su vida, le vas a explicar, ¿no? La mayoría de personas que consumen alcohol piensa que el alcohol no le hace daño, que él solo toma cuando necesita. O le Ese hace falso sentir bien. control. Y hay un falso control y hay un autoengaño, ¿no? Ujú. Cuando en realidad el consumo de alcohol siempre genera un perjuicio, digamos de niveles puede ser un poco menor, un poco mayor, pero siempre va a generar daño. ¿Te va a generar placer? Probablemente, y aquí muchos que nos siguen dirán, ¿no? Yo bajo los efectos del consumo tuve relaciones sexuales impresionantes. Placenteras de 2, 3, 4 horas. Sí, qué sé yo, te dicen ahí viví el paraíso. Sí, y eso es lo malo. ¿Por qué? Porque cuando una enfermedad, aparte de no generarte dolor, te genera placer, Se está acabando lentamente. te enamoras Claro. de la enfermedad. Y te- Joder, claro. te enamoras de la enfermedad, qué bueno. Qué buena analogía. Ya ves, hijo Sí. mío, por eso me invitas. Eres de esa frase que subí ahora en mi WhatsApp, en mi estado. Voy a La que hashtag, dijiste. te enamoras de la enfermedad, Ah. Francisco Andramuri. Sí, chévere. Es que como le publiqué en la mañana en mi estado, la has visto. Chévere. Pues, Chévere que me veas los estados. Voy a cambiar de autor hoy a la frase. Claro, sí, así siempre cogiéndose las frases de todos los autores en la historia. Sí. Así siempre, en clases me suele pasar que... El de así mi arte que- es mi arte. No sé si le habré escuchado en verdad en algún programa de comedia, Eso pero era, sí. si no me equivoco, es de Michelena. ¿En serio? Me parece, si no me Parece. equivoco. Pero él me copiaba los Pablo shows. Ladino. De Ladino. Entre payasos. Y- Entre payasos callejeros. Y a esto se le puede también asociar de que
hay bastantes personas que al ver eso, lo que hacen, lo que logran en esos estados, también quieren experimentar eso. Claro. Y viene también lo que nosotros observamos a través, no solo de nuestro entorno social, porque hace rato que hablaban de la familia, a mí me ha pasado, yo he escuchado, no me ha pasado a mí, pero yo he escuchado muchas veces que te dicen, a mí me decía mi papá, cuidado con que tomes, pero él estaba con una botella en la mano. O sea, él estaba tomando y me decía, que me entere que tú tomas, Vas a ver. Claro. te saco el aire. Y ahí viene el hecho de que el ser humano no enseña con palabras, enseña con ejemplo. Y también lo que es nuestros, ahora actualmente los influencers, las personas que llegamos a admirar. Tú, digamos, para mí artistas muy conocidos, muy famosos y que me gusta, uno de ellos Melendi. Y Melendi declaraba constantemente su consumo de sustancia, en este caso marihuana. En mi caso, Yo sé que no te gusta consumo. mucho porque tienes hasta un póster de Melendi desnudo en tu habitación. Entonces, por eso yo sé que te agrada demasiado. Sí, soy tu amigo, he estado allá. Eso, no digan esas cosas. Claro, entonces eso digo, sé que te gusta mucho porque te he visto que tienes un póster de Melendi desnudo. Y Por entonces, favor, producción. Lo veo bien. Ver el En minuto. el techo. Imagínense, o sea, ¿por qué te pongo esto de ejemplo? Un adolescente que le sigue a un artista que le admira por su, qué sé yo, su calidad vocal, Sí, su y talento, todo eso, lo que su sea. talento, Ajá. y el artista dice, yo consumo alcohol, consumo marihuana, o muchas veces van a los conciertos bajo los efectos de consumo. El adolescente, como quiere imitarle, va a seguir eso. Y no puede lo bueno porque no tiene voz. Entonces dice, le seguiré aunque sea en lo malo. Y es así, en realidad. Claro. Y eso nos pasa. Queremos tomar actitudes de otras personas porque aparentemente también se ven positivos. Y yo les digo, cuando vemos una película, vemos una serie, algo de acción, y pasa alguien que está tomando, aparentemente hasta se le ve bien, ¿no? Tú chuta... Es que siempre le ves tomando en las películas al man Al man. más importante, Al más- al galanazo, al que tiene plata, al que jala todo el grupo. Entonces vos asocias, dice, a ver, yo no tengo plata, no soy el más importante, me falta para ser más guapo, entonces no jalo todas las mujeres. Mientras él toma whisky, yo pago el azul. Claro, entonces dices, lo único que yo podría tener acceso para asimilarme o ser semejante a esa persona es lo que más tienes fácil de acceso, que es capaz una botella de licor, loco. Entonces, pues dices, siquiera lo tengo ahí, por ese lado capaz voy a atraer lo que no puedo atraer de otra manera. O sea, sí es una situación que en realidad creo que se tiene que cuidar desde la familia. Lamentablemente es algo que se insiste, pero es así. O sea, se tiene que cuidar, como dice Panchito, no dar esos comportamientos erróneos con mensajes que no tienen nada que ver con ese comportamiento. O sea, si tu padre, que es la figura de respeto, de valor, de amor que vos tienes también, al igual que tu madre, le ves que está con una botella en mano de licor, de alcohol, y que te dice, si yo te veo tomando o si yo me entero, vas a ver lo que te pasa, o sea, no tiene nada de sentido. O sea, entonces esa incongruencia entre lo que dice y entre lo que está haciendo es lo que termina confundiendo a las personas, y eso en todos los sentidos, ¿no? Pero más a un ser humano que se está formando. Entonces lo que dice Francisco es importante porque tiene que ser esto totalmente encuadrado, o sea, equilibrado. Si digo un mensaje así, no tiene que venir de la mano de otra cosa, así no sea en ese momento, pero o después o antes, que sea totalmente contraria. O sea, tiene que manejarse de forma correcta. Y aquí creo que hay una mala interpretación de parte de los padres, porque al inicio encuentran una respuesta positiva, pero no por lo que ellos están diciendo, sino por el miedo de sus hijos. Por el miedo que dice, por ejemplo, no te prohíbo que tomes, o sea, como tú mencionas, con la botella aquí, con el licor, pero con la otra diciendo no. Y tal vez hay esa interpretación de los hijos, o sea, no, porque si tomo me pega, todo eso, pero no se asocia a un buen ejemplo, no se asocia a un buen entendimiento, sino creo que más se asocia al miedo. Pero el miedo
a la larga o a la corta ese miedo se va a perder, Es que- se va a ir. Y ahí hago lo que me venían a cada rato reiterando que no lo haga. Y después se preguntan en los hogares, los padres, pero ¿a qué momento fallé? Si yo siempre le he dicho que no lo haga. Es más, hay frases que yo he escuchado en consulta que dicen que tu padre podrá hacer cualquier cosa, pero tú no. Pues que tu padre podrá hacer cualquiera. Así como- Su madre, yo no sé ni cuál es, Pero lo importante es que le respetes. No podré saber quién es, pero lo importante es que le respetes. ¿A quién saques? Y ahí viene esa farsa, porque por ejemplo, y hay muchos padres que, no es que al inicio sí me hacía caso, o sea, yo se tomaba, pero ya ahora sí ya no me hace caso, o sea, ya, y ellos mismos dicen, me ha perdido, o sea, ya no tiene miedo, le pego, ya no tiene nada, entonces se estructura estos procesos. Aquí viene una situación que me parece importante también entenderlo desde el aspecto filosófico y que lo tomo mucho en estos centros de rehabilitación, digamos, de personas con experiencia, los AA, el hecho de no prohibir, que el ser humano odia lo que es las cosas prohibidas. O sea, por darte un ejemplo, si yo te dijera a ti, puedes tomar de las 3 vasos o 3 tazas aquí que tenemos, o más bien dicho, puedes tomar de las 2, pero no puedes tomar de la de allá. La que te va a dar interés de tomar es la de allá. Dices, Porque ¿por esa qué tiene no? mi saliva. Ese Porque tiene mis fluidos. Yo creo que, Mi ADN. y yo creo que ahí viene el por qué. O sea, el por qué no puedo eso, el por qué asimilarme, ahí viene todo lo que es la curiosidad, sobrepasarlo, el por qué, o sea, y ahí es donde que viene, aumenta el deseo, a través del por qué. Un curso que tomé hace años, que hablaba un filósofo, me pareció súper interesante, que le puso hasta... Alfonso Manchón. Sí, estaba borracho. Excelente él filósofo. le puso una analogía con lo que es la... Y esos la- tipos, perdón que te corte, pero esos sí que tomaban los filósofos. Porque en ese tiempo, Pancho, era en época de los griegos o los romanos. Hermano, el único, creo que, hobby que tenían era tomar vino o la sidra. Entonces, Claro. chuta, para que estén pensando de esa manera, Estaba en el momento de lucidez. estaban los manes bastante creativos con ciertas Muchas sustancias. veces hablan de eso, ¿no? De cómo el consumo de sustancias le puede generar una mejor facilidad de expresar todo este tipo de arte. Pero a lo que les estaba contando, este filósofo decía, tomando la historia del dios abrahámico, el dios de la Biblia, decía, ¿por qué Dios, cuando hizo a Adán y le puso en el cielo, en el Edén, le dijo, puedes comer de todo, menos de este árbol? O sea, y comenzó Comenzó desde ahí se jodió todo. de ese árbol. ¿Por qué no dijo, por ejemplo, no, mira este árbol, qué rico fruto, es jugoso, come de este y de acá? Pero el único árbol que mejor le comenzó a dar más especificaciones es del árbol que le dijo, no comes. Le dijo, verás, este árbol es el conocimiento del bien y del mal, si comes vas a morir, sí. Entonces, Pero le dio toda esa explicación. dio esa analogía de que Dios de manera, digamos que consciente dijo, quiero que, o más, no sé si quiero, sino le hago esto para que él consuma este árbol que es el prohibido. Hago esto para que al final termine consumiendo. Y eso, él decía, ¿no? Se desencadenó en toda nuestra historia, digamos, de la existencia humana, de que constantemente lo prohibido es... Pues se encontramos genera el origen. mucho más de atracción. Desde esta ideología filosófica, ¿no? Con eso no quiero decir que, entonces... Y le culpes acá. Le culpes A ver, no vas a venir a culpar, esto viene desde hace... Si no, el siglo. pregúntale a Francisco del podcast de Entrementes. Y esa analogía, y yo les he dicho muchas veces que he podido estudiar de la palabra sin ser religioso,
En la Biblia se habla de Adán y se habla de un hombre que se le considera como la rectificación de Adán, que le conocen como el rey David. Y según la historia bíblica dicen que la diferencia entre Adán y David es que David reconocía sus errores. Adán no. Cuando Adán fue confrontado, le dijeron, oye, ¿qué pasó? Adán dijo, es que la mujer que tú me diste es la que me hizo caer. Cuando David fue confrontado de un pecado que él hizo, que para mí fue mucho más grave que comer un fruto, él dijo, perdóname, yo soy el pecador, yo soy el que cometió el error. ¿Y a qué va con eso también desde la parte filosófica? Que probablemente nosotros tengamos muchas cosas, o lo que hablaba antes, factores, Tengamos que muchas. nos pueden llevar a consumir alcohol, pero nosotros debemos hacernos responsables de nuestros actos. Y eso en verdad es uno de los pasos, ¿no?, que se sigue. La responsabilidad hacia lo que son tus errores, y en este caso, que viene de la mano de la aceptación de que tienes un problema y que por ese problema tienes que trabajar, aunque suene algo ya muy, muy redundante que se lo dice, pero es así. O sea, si no, como en todo, ¿no?, si tú no aceptas, no reconoces el problema que tienes, no vas a poder imposiblemente ni trabajarlo, ni con nadie, ni especialistas o no, para que vos puedas solucionar esto o pasar por esto, ¿no? Entonces, lo que dice Francisco me agrada mucho porque él pone este argumento filosófico que en realidad es parte de la sabiduría de lo que se tiene que indicar y tiene que decirse, porque si una persona no debe consumir algo, se le tiene que explicar el por qué no debe consumir algo, ¿sí? Por eso le decía a Francisco en lo que él refería, ¿no?, que si se lo dijo así tal cual, Adán, o sea, capaz a él le faltó un poco más de comprensión, no hubiera querido que se le diga así, porque tenemos que encontrar el camino, la vía en la que hacerlo más sencillo, ¿sí? Hay un principio que a mí me encanta, que es el principio de parsimonia, ¿sí? Que de todos los supuestos o de todas las hipótesis que se puedan dar, la más simple es la correcta y es la mejor. Entonces, ese principio a mí me fascina porque es con lo que se podría vivir siempre. O sea, no tenemos que complicarle mucho con palabras, términos o cuestiones o cosas, cuando debes decir, en realidad, mira, si consumes desde la edad en la que estás y la que tu papá te dice o tu mamá te dice, no consumas es porque te puede pasar esto. Estas son las consecuencias, estas son estas, estas y estas. Punto, 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 tras punto, indicándole cuáles son, ¿sí? Después, bueno, en verdad tienes, todo como ser humano tienes ese libre albedrío de tomar decisiones, ¿sí? Pero si ya estás forjado en una estructura en donde supiste cuidar ciertos aspectos como educarles, como un esquema de valores sumamente alto, porque a mí me parece que el miedo te exige a ti como convicción general a que lo intentes superar, pero el respeto, no existe algo más que vos puedas cambiarlo, transformarlo por superarlo, ¿sí? Sí, existe el irrespeto como algo antagónico, ¿no? Pero no algo en lo que vos puedas superar. El miedo es superable, el respeto solo lo puedes superar con más respeto. Entonces, si vos ayudas a que un niño, a un adolescente, te respete con el ejemplo, y ese respeto con el ejemplo hace que evites consumir sustancias, estás formando una persona que con respeto no caerá en un consumo de sustancias de forma perjudicial, ¿sí? Porque puedes consumir en algún momento algo, y eso no quiere decir que vas a ser mala persona, ni quiere decir que vas a ser ya un adicto, no, porque cada uno de los seres humanos va a tener la decisión de tomar a cada momento qué deciden con su vida. Yo sí lo cambiaría esta situación hasta de forma general, que no deberíamos poner lo que es una enfermedad crónica, deberían poner lo que es una forma de que las personas vivan con una salud consciente, o sea, sí, no decir a una persona que está enfermo, que en realidad lo ponen así, yo sé que las personas lo ponen es para que se entienda que debe seguir tratándose siempre, pero no, como hablo que la persona esa tiene que tener más conciencia en su salud, siempre, tienes que tener cuidado y más conciencia en tu salud, como una persona que consume alimentos porque está con el nivel de azúcar alto, ¿sí? Que consume alimentos para cuidar que ese consumo de alimentos no le pase mal, entonces vos si le dices, se puede enfermar, se puede complicar. Y las personas no son idiotas, saben qué es lo que es una enfermedad, ¿sí? Pero podríamos manejarlo otro tipo de discursos siquiera para cambiar, porque yo escucho y veo que todas las personas tienen la idea de que
hasta lo toman como ya justificativo. Yo estoy enfermo. Es una enfermedad esto. El hecho que aunque y eso lo dan como argumento ya, ¿sí? Es como que a mí tenme, no sé, sin el afán de ofender a ninguna persona que esté en proceso de rehabilitación, pero a veces con el afán de justificar siempre esto. Estoy enfermo, entonces por esa enfermedad perdóname, ¿sí? Perdóname esto, perdóname lo otro, perdón. No sé si tendríamos que más hacer lo que dice Pancho, responsabilizarnos o responsabilizar la sociedad, todos somos culpables de esto, que permitimos, que festejamos, que incentivamos, que estamos ahí, y de alguna manera incentivar a que las personas persistan en una salud mental consciente, ¿sí? Consciente, libre de alcohol, así haya consumido, así haya tenido, pero que persista en eso, que su meta sea el vivir a plenitud, una salud mental consciente, todo el tiempo, ¿sí? Y si es salud mental consciente, quiere decir que se va a cuidar, hermano, de caer en drogas, caer en cierto tipo de situaciones como estas, de adicciones. Entonces, hay que ir cambiándole, como dice Francisco, con esa filosofía, le dando la vuelta, para eso estamos, o sea, para ir transformando las cosas, porque si nos quedamos con lo que ha dicho alguien más o alguna cosa así, sirve de antecedentes, sirve de algo bibliográfico, pero sirve también para ir transformando y creando nuevos paradigmas, o sea, nuevos postulados que sirvan para que las personas vayan cambiando un poco. Y quizás no sea del agrado de todos, porque somos en eso infinitos, individuales, hermano, en el pensamiento, en el criterio. Entonces va a haber alguno que sí diga, no, que está hablando este idiota de lo que sea, pero a alguien le puede servir un argumento diferente. Y ahí viene el tema de que podamos llegar de ciertas formas, los caminos de formas simples y sencillas. Es decir, ¿quieres tener una vida saludable? ¿Quieres tener una vida plena? Entonces, la vida plena y saludable va a ser evitando ciertas cosas. ¿Pero por qué? Con el argumento y el ejemplo y un esquema de valores alto, y lógicamente que viene de la mano con vínculos muy fuertes, afectivos con tus padres o con tus autoridades más cercanas, porque si no tienes padres, es decir, se va a quedar indefenso ese pobre ser humano, pero entonces el tutor legal, la persona que esté al lado, es la que tendrá que fortalecer. Para algo están esas personas y se mejora eso. Alfonso, tal vez en este podcast vas a hacer el efecto parsimonia para alguien. Posiblemente pasó por 10 psicólogos, centros, pero tal vez al escucharte vas a hacer ese efecto. Sí, ojalá, porque lo importante es que llegue alguien, o sea, así el cambio, y no es solo en ese sentido, porque en todos, ¿no? En cualquier hecho, o sea, se toma en cuenta a veces esto de las sustancias, pero alguna vez se me venía a la mente también la dependencia emocional hacia las parejas, ¿no? Que vos cuando tienes una dependencia emocional es tan difícil salirte de eso, que también se vuelve un problema y deberían buscarse, bueno, ahora ya hay más grupos de apoyo, ¿no? En esto ahora hay grupos de todo, ¿no? Grupos que se asocian por algún cuadro en específico. Amigos que hacen podcast. Amigos que tal vez hacen cosas como estas también para un poco salir de la crisis emocional y económica, como en todo sentido. Entonces, sí sería bueno como tomar en cuenta que la dependencia a cierto tipo de como consumo de sustancias también genera los mismos efectos cuando son dependencias de tipo emocional, y que lógicamente esas mismas personas que tienen dependencia a un consumo también tendrán dependencia a situaciones emocionales, que es algo como que correlacionado casi en la mayoría de los casos, Pepe. Sí. Francisco, hemos escuchado el origen, nos has explicado de manera filosófica todo eso, y ahora para ir cerrando este podcast te quiero hacer una pregunta. ¿Existe en la recuperación una persona que ya está en un consumo en frecuencia, tolerancia de varios días, varias sustancias? ¿Verdad? Se puede hablar de una recuperación, y algo que quiero que toques a profundidad. A todos les puede llegar a la recuperación. Te digo esto porque he visto que varias personas ya por centros de rehabilitación, CETAS, AA, y regresan a su escuadrón de barrio, su escuadrón de la muerte, que se le conoce a los borrachitos que están ahí. Hace un momento decía, Pocho hablaba de esto de la salud, ¿no? Y decía que no se debía tomarle como una enfermedad crónica, ya que se le puede tomar como una justificación. Desde diferentes corrientes, como la humanista, te habla de no generar una etiqueta en la persona, ¿no es cierto? Que tú eres persona, no eres la enfermedad. Y yo considero que mientras nosotros tengamos una predisposición a salir de un problema, hay del camino.
es difícil, puede suceder o puede generarse recaídas, pero siempre habrá un camino para salir. Ahora, nos hemos centrado mucho en dialogar sobre el alcohol. Hay sustancias que son mucho más complicadas, digamos drogas ya ilegales como cocaína, heroína, Anfetamina, anfetamina, inhalantes, todo, Variedad. todas esas sustancias. Gran gama. ¿Por qué te topo esto? La mayoría de personas, ¿por qué decide salir? Porque por el consumo ha perdido algo que le generaba tanto placer o mayor placer que el consumo. Por darte una explicación, comienza una persona a consumir alcohol, se hace dependiente del alcohol y por la dependencia al alcohol ha perdido salud, ha perdido familia, ha perdido trabajo y eso en algún momento le hacía feliz al individuo, a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este individuo? Al perder todo eso, quiere dejar de consumir la mayoría de veces para recuperar todo eso. No tanto porque el consumo le ha llegado a fastidiar, sino quiere recuperar todo eso, porque eso también le generaba placer. ¿Qué pasa en las sustancias que el placer que generan es tan alto que por más que sigan perdiendo cosas significativas, esas cosas no le daban tanto placer? Es muy difícil que ellos quieran dejar de consumir. Sí. ¿Cómo dejo algo que me genera bienestar? Que me genera placer o sensación, digamos, de euforia, más que lo que puedo llegar a perder. Entonces, ahí es donde estas personas, la mayoría, perdón si suena de una manera despectiva decirles a estas personas, los dependientes de sustancias no toman esa decisión. También viene la idea, el pseudo engaño de no ser dependientes, cuando te dicen, no, yo dejo cuando yo quiera, ¿sí? Es un pseudo engaño. Pero, y también algo que es muy importante en esto es la codependencia de la familia. ¿Por qué? Porque la familia o el entorno le sobreprotege al dependiente y como el dependiente se siente sobreprotegido, se siente cuidado, que a pesar de que consuma y siga teniendo conductas inapropiadas, va a venir alguien de su entorno a salvarle, sigue consumiendo. ¿Sí? Por eso en muchas de las ocasiones a familiares se les dice, si tu papá, mamá, esposo o familia que es del dependiente no quiere dejar, vamos a tener que tomar la decisión de ustedes poder separarse de él. Y claro está, como ellos son codependientes, también entran en una ansiedad, entran en crisis, ¿cómo le voy a dejar solo y todo eso? Y se complica en sí. Y por eso es que una de las frases que más me gusta sobre esto, o de lo que he leído que más me gusta, es lo dicho por Carlos Cuauhtémoc en su libro Volar sobre el pantano. Él en el libro dice, la dependencia al alcohol es la peor enfermedad. Porque mientras la mayoría de enfermedades cuando te llega a tu vida, lo primero que suele hacerte es unirte con tu familia y muchas veces luchan juntos para recuperarte de la enfermedad. Pero si no te recuperas, digamos, siquiera tuviste esa unión familiar, el alcohol lo primero que hace es destruir tu familia, separarte o alejarte de ellos y luego te mata. Muy interesante, muy real esta parte y creo que es un tema que es muy amplio, pero hemos tocado temas muy importantes, hemos tocado realidades de experiencias propias, vivenciales que se ha podido hablar el día de hoy. Espero y esperamos que este podcast te llegue y en verdad haga ese cambio que queremos generar. 3 amigos, 3 personas entre mentes. Alfonso,
algo Tienes el que... micrófono abierto para... Gracias para cerrar esto. Sí, yo quería terminar con algo así. Hay muchas veces que hablábamos con Pancho, sí, sobre Tomaba él. mientras tomaba y él me veía tomar. Entonces, que yo decía que la personalidad de las personas que son adictos es un poco particular, ¿sí? La mayoría de seres humanos se creen especiales, todos nos creemos especiales, pero ellos se creen mucho más especiales, ¿sí? Y quisiera ponerles un reto a esas personas en realidad. Si son tan especiales, hagan la diferencia con ellos mismos y venzan esto y tomen la decisión de ser diferentes y no seguir consumiendo y seguir manteniendo una vida mejor libre de sustancias así, porque tengo un ego especial, una forma de ser diferente, o así lo asumimos todos y en especial ellos. Entonces sí sería bueno que esa forma de ser lo mantengan, pero de una forma positiva, ¿sí? Y si son inteligentes, como todos, o como las personas que creemos que somos inteligentes y lo pueden vencer y tienen la fortaleza, háganlo. Evidénciense en eso, evidéncienlo de esa manera en que no consuman. Y para concluir, quería yo decir una frase, pero en homenaje a mi perrita, así, que yo la pensaba muy bien y igual como este podcast que lo hicimos entre los tres, pero para mí es un homenaje para ella y se me viene a la mente esto de una frase de Francisco de Asís, que amaba mucho a los animalitos, que igual está en la cajita de ella donde están sus cenizas, de mi perrita, que dice: no te avergüences si a veces los animales están más cerca de ti que los humanos, ellos también son tus hermanos. Entonces tratemos a los animalitos como hermanos y respetémosles, ¿sí? Eso. Un homenaje a la mascotita de Alfonso, que sabemos que siempre estuvo ahí y siempre te dio lo que posiblemente alguien más no pudo. Ese amor y ese cariño. Gracias a todos, nos vemos en un próximo episodio de Entre Mentes. Por favor, no olviden compartir, comentar el contenido y ayudarnos a crecer en esta comunidad. Hasta la próxima. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura del podcast Reflexiones para el Alma. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. Podcast Reflexiones para el Alma.